está. Bueno, entonces esa era la pregunta importante que hacíamos, ¿no? ¿Dónde ubicamos la educación ambiental? Y las compañeras, pues, Angie e Isabel, pues, nos daban unas aproximaciones que con este discurso aspiro a haber podido aportar a que ustedes tengan mayores elementos de juicio, de análisis y de criterio a la hora de dar una respuesta a una pregunta relativamente sencilla como esa, ¿no? Cualquiera podría preguntarnos a nosotros, que nos estamos formando como licenciados en ciencias naturales y educación ambiental. Les digan, bueno, ¿y la educación ambiental entonces dónde está? ¿Está del lado de las ciencias humanas, las ciencias sociales o del lado de las ciencias naturales? ¿No? La otra característica bien importante de la educación ambiental es que, como les decía anteriormente, estamos con una unión un poco indisoluble frente a otro concepto que es el de problemática ambiental. Les decía que posiblemente si no hubiera problemas ambientales o conflictos ambientales, posiblemente entonces tal vez no existiría la educación ambiental como disciplina, ¿no? Como un campo de estudio. Pero cuando nosotros tenemos un problema ambiental y tratamos de identificar las causas de la problemática ambiental, entonces esa problemática ambiental la encontraremos muy seguramente más del lado del campo de estudio de las ciencias sociales que de las ciencias naturales. Ustedes recuerdan la estructura del árbol de problemas. Cuando ubicamos en el centro del árbol el problema a estudiar, en este caso el problema ambiental, el conflicto ambiental, y colocamos en la parte de abajo de ese árbol, tratamos de identificar cuáles son las causas de ese problema ambiental. Entonces tenemos unas causas de primer orden y a cada una de esas causas le podemos encontrar nosotros a su vez unas causas que las originan, unas causas de base. Igualmente hacia arriba del problema ambiental que está en el centro, formando un árbol o una especie de red, hacia arriba establecemos las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocasionando ese problema ambiental? Establecemos unas consecuencias primarias, posiblemente unas consecuencias secundarias derivadas de las primarias, y hacia arriba todo el nivel de detalle al que querramos llevar nuestro análisis. Podemos encontrar causas terciarias, cuaternarias, eso depende de la exhaustividad con la que llevemos nosotros nuestro análisis. El punto es que esas causas primarias que nosotros identificamos en este árbol de problemas se pueden convertir para nosotros en los objetivos de una investigación. Pueden convertir fácilmente en los objetivos de una investigación y de hecho, pues esta es una estrategia, la del árbol de problemas me refiero, muy utilizada cuando nosotros estamos construyendo la idea de nuestro proyecto y queremos tener una definición muy clara de cuál es nuestro problema de investigación y a veces no encontramos la forma como redactarlo, ¿no? Entonces hacemos este ejercicio, hacemos un organizador gráfico a través del problema y se nos puede facilitar muchísimo la redacción posterior de lo que será nuestro problema de investigación. Pero entonces en esta estructura, en esta identificación de las características del problema de investigación, nosotros en esas causas, en ese análisis cada vez más complejo que tratamos de encontrar en relación a un problema ambiental, nos vamos a dar cuenta que definitivamente los problemas ambientales, las causas últimas, están en temas sociales, están en temas culturales, están en temas económicos y en temas políticos.
De ahí nos sale. El problema tiene su origen en aspectos culturales o aspectos económicos o aspectos políticos, aspectos ideológicos, en todo caso, algún tema social. Y las consecuencias, o sea, de lo que identificamos de ese problema hacia arriba, en esta estructura de este organizador gráfico, ahí sí están reflejadas en los aspectos que están dentro del campo de estudio de las ciencias naturales, ¿no? Entonces vemos que en ese análisis que hacemos de las consecuencias de ese problema, ya vamos a ver unas afectaciones que sí son necesariamente del campo de estudio de las ciencias naturales. Y tenemos que abordar tanto las causas como las consecuencias para poder identificar soluciones. Pero entonces viene aquí otro argumento para poder decir que la educación ambiental es absolutamente transversal, ¿no? Entonces avanzamos desde los orígenes, que pueden ser culturales, políticos, económicos, hasta ideológicos, y avanzamos en ese conocimiento y vamos a construir las soluciones posiblemente ya abordando estos temas que les dieron, estos temas que dieron origen al problema, hay que abordarlos, pero además hay que establecer soluciones puntuales. Vamos a colocar un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor. Si estamos en una escuela rural y al lado de la escuela hay una quebrada, un pequeño río que pasa al lado de la institución educativa, y en la parte alta de la microcuenca hay unas actividades productivas, pueden ser tanto agrícolas, o sea, establecimiento de cultivos, como pecuarias, es decir, puede haber ganado en esa zona, que es lo más normal, lo que casi siempre sucede, pero producto de inadecuadas prácticas agrícolas y ganaderas y producto también de la ampliación de la frontera agrícola, los campesinos se han visto en la necesidad de llevar su actividad cada vez a la parte más alta de la montaña, ¿no? Invadiendo territorios en donde no se deberían desarrollar actividades productivas porque son ecosistemas estratégicos como los páramos, ¿no? Y puede haber incluso en este escenario hipotético que estoy construyendo, por decir algo, un empresario que establece una actividad piscícola y pone ahí unos estanques de truchas y en el proceso de transformación ya de la trucha en alimentos, tiene que hacer lo que se llama el eviscerado, o sea, quitarle las entrañas a la trucha y lavarla, empacarla al vacío para poderla comercializar, y entonces toda esa cantidad de residuos que genera los echan ahí al agua, y el agua pues se lleva todos los problemas como siempre. Los agricultores de la zona también hacen la aplicación de sus agroquímicos, echan sus fungicidas, insecticidas, etcétera, lavan los tanques y eso los lavan en el agua del río. Si hay ganado, si hay vacas, las vacas están pastoreando. Si por ahí un ternerito se murió, se quedó ahí en el río, y el río pues se lleva el muertecito y todo lo que implica, pues todas las sustancias, la cadaverina, todo lo que resulta de la desintegración de ese ser vivo. Además, las vacas pues hacen sus necesidades, contaminan el agua, en fin. Entonces a la escuela nos llega un agua totalmente contaminada. Entonces, ¿cuál es el problema? La contaminación que tiene nuestra institución educativa, que pasan unas aguas con malos olores, ¿no es cierto? Posiblemente hay presencia de vectores, de roedores, de moscas. Entonces el problema es eso, ¿no? La contaminación de la fuente hídrica de las cosas.
Entonces, ¿cuáles son las causas? Entonces, usted las empieza a identificar. Las causas está la producción pecuaria, la producción de truchas, la producción agrícola. ¿Y por qué es una causa la producción pecuaria? Porque las personas no hacen un adecuado manejo del ganado, no los tienen estabulado, no lo cuidan, no saben los daños que están haciendo en la ronda hídrica. El señor de las truchas que está botando esos residuos allá no tiene tampoco unas buenas prácticas de manejo. Los agricultores, pues que desconociendo el peligro que pueden causar esos fungicidas, lavan ahí todos sus venenos, sus tarros, las bombas de fumigar. ¿Y por qué se presenta eso? Bueno, ya en otro nivel, ya un tercer nivel de análisis. Otros puede ser porque pues, no les importa, otros porque no saben, otros porque no tienen definitivamente no tienen conocimiento de qué es el daño que ellos están causando, no lo hacen de mala fe. Otros pueden decir es que es más barato tenerlos así, que estabulados, dejar el ganado estabularlo y tenerlo en un lugar cuesta mucho, así se aprovecha mejor los recursos. Que por qué están subiendo la frontera agrícola, porque no tienen acceso a la tierra, entonces tienen que buscar nuevos lugares. Y si ustedes se dan cuenta en este nivel de acá, ya encontramos que los problemas son de tipo de conocimiento, de tipo social, de acceso a la tierra, de tipo también incluso del nivel de sensibilidad, que bueno, eso no es problema mío. Entonces, ¿cómo se solucionan estos problemas? Posiblemente con capacitación, con mejora de pronto apoyándolos a los agricultores con algunos insumos para que ellos puedan recoger esos empaques, en fin. Entonces el problema en últimas lo entendemos acá más de las ciencias sociales. Pero cuando vamos nosotros a ver cuáles son las consecuencias de que esté contaminado ese río, vemos que esa presencia de vectores entonces está causando enfermedades en la piel, enfermedades gastrointestinales, los malos olores no dejan que nuestros niños se concentren, hay un mal ambiente escolar, los profesores también se enferman y eso puede eventualmente disminuir el rendimiento escolar, causar deserción escolar, que los niños abandonen la escuela, en fin. Y entonces identificamos ese tipo de problemas, los vamos a analizar y decir, no, pues aquí, ¿cuál sería la solución? Entonces, bueno, hay muchísimas soluciones que empezamos a construir y muchas de esas soluciones pueden estar basadas o pueden ser soluciones tecnológicas, ¿no? Y frente a esas soluciones tecnológicas, por ejemplo, el construir una planta de tratamiento de aguas residuales para la planta de procesamiento de truchas y, en fin, buscar sistemas agrícolas basados en la agroecología, que no hagan uso de insumos, que sean cultivos orgánicos y también en el manejo pecuario. Entonces ya es un diseño tecnológico que está fundamentado en herramientas científicas que nos pueden proveer las ciencias clásicas. Pues como pueden ver, tenemos una vinculación entre el análisis del problema, que pueden ser análisis sociales, educativos, culturales, frente a la construcción de soluciones. Sin decir que las soluciones también pueden surgir de parte del campo de las ciencias sociales, ¿no? Esto es lo maravilloso, que lo que tenemos, que no hay unas fórmulas mágicas, ¿no? En este ejercicio hipotético, pues inventamos una serie de variables, pero la realidad es muchísimo más rica, muchísimo más compleja. Y al ser más compleja tiene muchas aristas y frente a eso, pues las soluciones que nosotros podamos construir también van a ser supremamente complejas. Bueno, yo quería en esta primera sesión de clases, la primera sesión oficial, pues hacer lo que siempre hacemos en la primera clase, que es compartirles el
programa que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla para indicarles el programa que vamos a trabajar. Y posteriormente también se lo envío el programa al representante del semestre para que él se los haga llegar a ustedes. Bueno, entonces este es nuestro programa. Me imagino que sí se está mirando, ¿no es cierto? Sí, profe, sí se está mirando. Vale, entonces el nombre del docente, el suscrito, Hernán Modesto Rivas Escobar, mi correo electrónico hernan.rivas@udenar.edu.co. Ahí pues vamos a tener todas las comunicaciones relacionadas con este semestre y ustedes me van a poder escribir. El nombre de la asignatura es la electiva de Ciencias Naturales y Pedagogía, pero el nombre específico es este, ¿no? Introducción al Pensamiento Complejo. La introducción al pensamiento complejo pues es un tema supremamente denso, pero ustedes seguramente van a tener ya elementos bien importantes para tener una idea bastante aproximada de lo que queremos decir cuando hablamos de pensamiento complejo. 4 horas semanales de clases, una materia teórica. Entonces, la justificación. Voy a hacer una lectura rápida de este tema. Hoy en día las sociedades parecen incapaces de tratar los problemas planetarios fundamentales: el medio ambiente, la competitividad internacional, derechos humanos, etc. Es porque un déficit de la inteligibilidad aparece claramente en un mundo donde las interdependencias de toda clase aumentan. El mundo es absolutamente interconectado. Eso es una primera certeza que nosotros debemos tener. Y cuando hablamos de inteligibilidad, es que el ser humano no comprende, no entiende las profundas relaciones que existen entre todas las cosas, ¿no? Las trata aisladamente. No puede comprender las relaciones de los problemas que existen entre los derechos humanos y el medio ambiente, que son absolutamente indisolubles. Dice que entonces que, bueno, un déficit de la inteligibilidad aparece claramente en un mundo donde las interdependencias de toda clase aumentan, induciendo un proceso de obsolescencia rápida de nuestros cuadros de pensamiento y nuestros conocimientos técnicos, de nuestras instituciones y nuestros métodos de gestión. Las revoluciones científico-tecnológicas experimentadas por nuestra sociedad mundo, acaecidas desde los albores del siglo XX, han denotado múltiples contradicciones en la sociedad mundo y una crisis en la moralidad cotidiana: vandalismo, secuestros, asesinatos, tráfico de migrantes, suicidios, corrupción gubernamental, pornografía infantil, tráfico de órganos, etcétera. Y aquí podríamos seguir nombrando otros tantos problemas más. En los medios de comunicación mucho se habla de crisis de valores, del fracaso educativo. Bueno, a la escuela nos dan durísimo, ¿no? Los medios de comunicación somos los responsables de todo esto. Los gobiernos del mundo impulsan modelos educativos para formar ciudadanos en los valores morales tradicionales, como la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros, incluyendo en los planes de estudio asignaturas como ética, axiología, civismo, con el afán, se dice, de formar ciudadanos críticos, solidarios, comprometidos y responsables. Esto, pues, sin mayor éxito, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa. La racionalidad clásica, que es a la que nosotros pertenecemos, en la cual nosotros estamos inmersos, la cual nos ha dado toda la formación académica o gran parte de ella, de gran valor filosófico, como la de Kant con sus imperativos categóricos, su pregunta ¿qué es el hombre? En su momento histórico, ya desde el siglo XVI, nos ayudaron a entender nuestra posición en el mundo.
pero fue Kant pues, que inaugura esa antropología filosófica. No tiene referentes en una antropología compleja como la de Edgar Morin. De allí la relevancia de la ética compleja esclarecida por la antropología compleja, que revela la complejidad de las interacciones constitutivas de la condición humana, por lo que no es una ética formalista, absolutista, utilitarista o relativista, ni una ética aplicada para resolver dilemas éticos, sino que se vincula dialógicamente con la cultura. Miren, aquí se vincula la cultura, la biología, es por poner un ejemplo, porque podríamos hablar también de la química compleja, de la física compleja, pero es la cultura, la biología, la epistemología, la antropología, que son dimensiones en las que emerge el sujeto hipercomplejo. Debemos entendernos a nosotros los seres humanos como sujetos hipercomplejos. Y la máxima expresión de esa ética compleja es la antropoética, ¿no? Una construcción que es del pensamiento complejo. Y yo la he querido traer a colación la antropoética, porque en otra de las afirmaciones que ustedes me escucharán continuamente, es cuando yo digo que la educación ambiental es una educación de la construcción de una nueva ética ciudadana. Así lo decía yo en el congreso que hubo la semana pasada, el primer Congreso Internacional de Desarrollo Humano Sostenible en honor a Manfred Max Neef, el evento pues organizado por la Universidad Mariana, la Universidad de Nariño, la UNAD, la Uniminuto y la Fundación Manfred Max Neef. En mi disertación decía esto. La ética es algo supremamente importante. Vivimos tiempos extremadamente complejos y amenazadores para la vida en nuestra tierra patria, por lo que la antropoética se constituye en una ética de urgencia, como también advierte Sabater, para reducir el poder del dinero y el afán de lucro, reconocer la superioridad de la calidad sobre la cantidad, el ser sobre el tener, y conciliar autonomía y comunidad, y recuperar la poesía de la vida, que propicie el habitar poéticamente sobre la tierra, al decir de Hölderlin. Lo contrario representa seguir caminando irresponsablemente hacia la destrucción del planeta en tanto ser vivo, incluida la especie Homo sapiens demens. Es una categoría a ese Homo sapiens que le coloca Edgar Morin, lo cual no es una alternativa responsable y racional, sino el fin de la historia de la utopía humana. En ese orden de ideas, ¿cuál es el objetivo de nuestro curso? Nos dice que caracterizado por la especialización, este conocimiento de hoy en día es una super, hiper especialización, el conocimiento se profundiza en el registro de lo parcial y lo parcelado, mientras se afirma la imperiosa necesidad de globalidad para responder a numerosas urgencias sociales, que son de hecho locales y globales al mismo tiempo. El problema ambiental es así, el cambio climático que nos afecta en todo el planeta, pero nosotros tenemos nuestras particularidades y nuestras repercusiones específicas aquí, en nuestro territorio. La validez de nuestro conocimiento y nuestras competencias aparece entonces discutible si no se tiene en cuenta la comprensión de la complejidad humana y social y de sus dimensiones múltiples. Podemos entender los problemas globales del planeta mientras permanezcamos en un conocimiento dividido según disciplinas separadas. Entonces nos preguntamos, ¿no será necesario reformar nuestro pensamiento para permitirnos concebir los problemas desde una perspectiva más holística y por lo tanto más eficiente? Es la pregunta que esperamos podernos responder. Entonces, este curso de introducción al pensamiento complejo tiene como finalidad habilitar el manejo adecuado de la complejidad de la realidad y el pensamiento complejo, conjuntamente con las herramientas que ofrecen las investigaciones de los sistemas complejos en diversos campos para contribuir a la formación profesional del docente en formación, de tal manera
que derive hacia actividades donde la resolución de problemas es fundamental en labores de docencia, investigación, gestión, interacción social y administración. Administración también, en el sentido de la administración de instituciones educativas, que como aspiro poderlo argumentar, también se puede abordar desde la complejidad. ¿Qué competencias esperamos se puedan formar? Contribuir a la formación de docentes en el manejo de la complejidad y del pensamiento complejo para la superación de la estrechez disciplinaria y el ejercicio de la transdisciplina. Crear espacios de comunicación y diálogo entre especialistas de diversas disciplinas y saberes humanos científicos y no científicos. Esto es algo de lo que no hemos hablado, ¿no? Del diálogo de saberes. Contribución a la profundización de los conocimientos de los docentes en formación para la delimitación de problemas y la búsqueda e implementación de soluciones en estrecho vínculo con el mundo real. Habilitar el manejo del pensamiento complejo conjuntamente con las herramientas que ofrecen las investigaciones de los sistemas complejos en diversos campos y contribuir al adiestramiento profesional con perfil amplio que derive hacia actividades educativas y docentes, el trabajo científico de indagación y la gestión. ¿Cuáles son los contenidos? En la primera unidad vamos a ver conceptos iniciales, la conceptualización del pensamiento complejo, los principios de la complejidad, la estructura funcional, las habilidades asociadas con el pensamiento complejo. La segunda unidad es la transdisciplinaridad, el concepto de docencia transdisciplinar, el aprendizaje dialógico, el proceso de construcción del conocimiento transdisciplinar, la didáctica transdisciplinar, ¿no? Cómo se enseña pues, desde lo transdisciplinar y la valoración de la docencia transdisciplinar. Y la tercera unidad, hablamos de las ciencias de la complejidad como en tres grandes bloques. El primero, orígenes y desarrollo de las ciencias de la complejidad. Complejidad, auto, eco, organización y pensamiento científico, reflexividad y epistemología de segundo orden. Después, problemas de ruptura en la segunda mitad del siglo XX, complejidad social y sistemas sociales complejos, la problemática ambiental y la formación de una nueva racionalidad. Y finalmente, complejidad, cosmovisión y método, el pensamiento sistémico y la lógica de la complejidad y la pluriintertransdisciplina. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo vamos a desarrollar? Van a haber exposición de contenidos, como lo que he estado presentando yo hoy, explicación por parte del profesor, utilizando técnicas de aprendizaje cooperativo, resolución de dudas, pero la metodología central será utilizar el aprendizaje cooperativo, favoreciendo que los estudiantes trabajen en grupos de 3 o 4 personas, metas comunes, y dentro de esta modalidad, en función de las actividades a realizar, se aplicará estudios de caso, aprendizaje basado en programas, orientado a proyectos, seminarios, seminario alemán, etc. En este escenario actual, mediado por este confinamiento que nos obliga a la pandemia, pues se adelantará el curso con la estructura tecnológica que brinda el COES. Voy a abrir un curso de COES, ya para la próxima clase les daré las instrucciones de matriculación. Vamos a utilizar que pues en el COES es con el Moodle, pero pues seguimos utilizando básicamente el Zoom, aunque eventualmente si no pudiéramos, pues haremos otras como el Jitsi, el Teams, o el de Google, ¿cómo se llama? El Meet. Y también pues todo lo que esté a nuestro disponible, correo electrónico, llamadas, WhatsApp. Criterios de evaluación. La evaluación será formativa, continua, reflexiva. Tendrá en cuenta aspectos como asistencia, puntualidad, elaboración, entrega y sustentación de talleres, exposiciones, guías, participación en clase, con aportes y argumentación con lecturas de referencia, con control de lecturas complementarias, pruebas escritas, y se aspira a hacer una evaluación desde lo cognitivo, afectivo y conductual de manera integral. El estatuto estudiantil, hasta que lo reformemos, dice que la evaluación académica en sus aspectos fundamentales debe constar en el proyecto, programa de la asignatura, núcleo temático o actividad académica, y debe ser conocida y comprendida por los estudiantes. La programación de la asignatura deberá contemplar obligatoriamente actividades complementarias.
Entonces, la evaluación se realizará en 3 partes. La primera la terminaremos hasta la 4ª semana de trabajo, semana que empieza hoy. No vamos a contar las que ya vimos, sino vamos a empezar a contar desde hoy. Entonces, dentro de un mes ya tendremos una serie de valoraciones que van a corresponder a un 30% del valor total de la asignatura. Alrededor de la 10ª semana tendremos otra serie de ejercicios, otra serie de valoraciones que se sumarán, promediarán y darán un 30% también de la asignatura, o sea que para la 10ª semana ya tendremos el 60%. Y finalmente ya alrededor de la semana 16 entregaremos un trabajo final, aunque no va a ser uno solo, ¿no? Serán posiblemente 2 o 3 actividades que corresponderán al 40% final, ¿no? Las actividades las vamos a ir concertando en la medida en que vayamos desarrollando. Todas las clases tienen su propia dinámica, a veces empezamos a hablar y deriva que podemos extender un poco más, un poco menos, pero entonces las vamos organizando todo de acuerdo con ustedes. La articulación de la asignatura a la práctica pedagógica dice que la actividad docente es inseparable, los procesos de evaluación y las actividades y competencias que los futuros licenciados adquieren, el desarrollo de esta asignatura les ayudará a mejorar su desempeño en la prueba. Referencias bibliográficas, todas son bastantes, cerca de 24, todas tienen que ver con temas, son muy escogidas, ¿no? Muchas de ellas están en línea, las pueden conseguir, ahí están los enlaces, ¿no? Y están he colocado aquí también en este programa el enlace de los lunes y el enlace de los jueves. Y pues ya con mi firma, en alguna observación, pues la pueden hacer ahora o la pueden hacer en realidad después. Como les digo, ya lo voy a compartir con la representante para que a través de ella pues les llegue a todos ustedes. Y a la próxima clase, si alguien tiene algún comentario, alguna observación, pues lo atenderemos con muchísimo gusto. No sé si hay, Profe, una dígame. preguntita. Sí, Ahí al inicio decía métodos, no, en la parte donde es lo que se va a trabajar, lo que es talleres, en la principal, ahí decía práctica, ¿no? Ahí esa práctica a práctica ya se acá arriba. concertaría, ajá, arriba decía, ajá. Si En no, esa práctica se concertaría como las fechas o cómo sería así, para ir bueno, tomando. es una materia teórica, no es una materia práctica, ¿no? Entonces yo quisiera poder tener la oportunidad de que nos encontráramos en un espacio físico, pero tengo que organizar, porque como la materia es teórica y no es práctica, el autorizar prácticas en este tipo de asignaturas es un poco más complejo, distinto en una materia que sea teórico-práctica, ¿no? Entonces ahí viene inherente la práctica. Aquí la coloqué porque quiero esperar poder tener un encuentro personal, face to face con ustedes, como alguien dijo, para que podamos, ¿qué fue que me dijeron? Que juguemos al amigo secreto y que recemos novenas. No, pues está como difícil, pero bueno. Entonces, sí, muy buena apunte y claro, lo concertaríamos. De todas maneras, la universidad ha decidido establecer, ¿no? Unas fechas especiales donde va a concentrar las actividades prácticas. Entonces, aspiraríamos que para ese momento poder diseñar una actividad práctica y aprovechar que ustedes posiblemente van a estar acá y también en esta asignatura hagamos un ejercicio práctico. Ya, gracias, profe. Bueno, gracias a usted.
Listo, entonces esto era pues por ahora lo que les quería compartir. Entonces, por ser este primer encuentro, vamos a terminar nuestra sesión en este momento, no sin antes dar un espacio para que ustedes hagan algún otro comentario, sugerencia, pregunta. Bueno, entonces la próxima clase vamos a iniciar con una breve exposición mía, después vamos a ver un video acerca de la biografía de Edgar Morin y hay unas preguntas orientadoras. Se va a hacer un video foro y tendrán que elaborar en base a estas preguntas un breve ensayo como control de lectura de ese video foro. Después vamos a ver también otro video en relación a un tema bien interesante que es la teoría cuántica y cómo la cuántica ha afectado el desarrollo y evolución del pensamiento complejo. Pero para eso vamos a ver un video que creo que les va a gustar, bastante bien entretenido. Esa va a ser nuestra sesión del próximo jueves. Ha sido un gusto haber charlado con ustedes y les agradezco su buena disposición y atención y nos vemos entonces la próxima semana. Vale, profe, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, Chao. profe. Hasta luego. Hasta luego, chao.